Hola, buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a hablar acerca del pie y de la pierna, músculos, huesos e inervaciones. Bueno, primero pasaremos en la piel las proyecciones superficiales. Bueno, aquí tenemos la tuberosidad de la tibia que va a formar una proyección en la piel. Vamos a tener la proyección lateral del hueso malleolo. A ver, aquí está. Bueno, ahora removeremos la piel y pasaremos a una capa de disección más profunda. Bueno, estando ya debajo de la piel, podemos ver la cápsula fibrosa de la rodilla. Bueno, esta cápsula va a ser una cápsula ancha y delgada. Va a estar unida al fémur en la parte distal, a la tibia en la parte proximal y a la cabeza de la fíbula en su parte proximal. Bueno, sobra decir más bien dicho que era en la parte proximal, pero pues igual. Aquí se puede ver completamente solamente la cápsula fibrosa. Bueno, vamos a tener que también va a ser incompleta en la parte anterior. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el ligamento patelar. Este ligamento. Bueno, va a estar reforzada por los ligamentos adyacentes, la expansión de los ligamentos adyacentes. Esta va a tener adentro la cápsula sinovial que va a ser la responsable de la producción y de la absorción de líquido sinovial. Ok, bueno, pasaremos al ligamento patelar. Bueno, lo único que hace este ligamento es que va a conectar la patela o la rótula a la tuberosidad de la tibia. Este ligamento va a ser una continuación del tendón del cuádriceps femoral. Bueno, ahora pasaremos al músculo tibial anterior. La acción de este músculo va a ser la dorsiflexión del pie y la inversión del pie. Ok, va a venir de la tibia en la parte central. Va a venir también de la membrana interósea que se encontraría en esta parte. Toda esta es la membrana interósea, toda esta línea que se ve aquí. Ok, bueno, y se va a insertar en el hueso cuneiforme medial, es este, y en el metatarsiano 1. La inervación de este músculo va a ser dado por el nervio fibular profundo. Bueno, ahora pasaremos con el fibular largo y corto. La acción de este músculo va a ser la eversión del pie y la flexión plantar de este. Su origen va a ser de la fíbula solamente en la parte central. Bueno, la inserción va a ser del fibular largo en el metatarsal 1 y en el cuneiforme medial. Del fibular corto va a ser en el metatarsal 5. Aquí lo tenemos, pero está seccionado. ¿Por qué? Porque acá está cubierto por los músculos. Pero bueno, la inervación va a ser dada por el nervio fibular superficial. Vamos a tener que el tendón del fibular largo va a cruzar la planta del pie de la parte lateral a la parte medial y se va a unir al metatarsiano 1. Bueno, aquí tenemos el extensor de los dedos largos del pie. La extensión va a ser de los dedos 2 al 5. Va a producir la dorsiflexión del pie y la eversión del pie. El origen va a ser de la tibia, del cóndilo lateral y de la fíbula de la parte central y también de la membrana interósea. La inserción va a ser en las falanges distales de los dedos del 2 al 5 y la inervación va a ser por el nervio fibular profundo. Bueno, acá falta también el extensor del dedo grande o el dedo gordo. Bueno, como su nombre lo dice, su acción va a ser la extensión de este dedo. También va a incluir la dorsiflexión del pie y la inversión del pie. El origen va a ser de la fíbula, de la parte central y de la membrana interósea. Y la inserción va a ser en la falange distal del pie, del dedo grande, perdón, en esta parte. Bueno, de hecho sería hasta esta, porque esta es la falange proximal y el dedo grande, el dedo gordo, no tiene falange medial, solamente proximal y distal. Ok, bueno,
el ligamento que va a mantener unido la articulación del tobillo. Ok, esto va a ser una fascia engrosada que va a estar unida al hueso en en las partes laterales del tobillo, en todas las partes laterales del tobillo, aquí lo podemos ver. Va a ser dividido en dos partes, que va a ser la superior y la inferior. También va a servir para mantener en su lugar a todos los tendones que pasan de la pierna hacia el pie. Ok, bueno, entonces lo que va a hacer este tendón va a ser mantener unida toda la articulación de lo que vendría siendo el tobillo. Sin esto, pues los huesos se podrían zafar fácilmente. Ok, y también va a poseer cierta elasticidad para poder mover el pie hacia los lados, para así no fracturarnos cuando estemos en un terreno irregular. Ok, bueno, ahora pasaremos a la rodilla, que es una parte delicada de la pierna. Bueno, tenemos dos ligamentos colaterales, que va a ser el ligamento colateral fibular, que es y el ligamento colateral tibial, que va a ser pero prácticamente es lo mismo. Ok, bueno, pasaremos con el ligamento colateral fibular. Al decir lo mismo no me refiero a que son exactamente iguales, sino a que son muy parecidos y parece que son simétricos, o sea, lo que está en uno está en el otro. Pero bueno, ahorita lo veremos más a profundo. Bueno, tenemos que es una cuerda fibrosa que está dentro de la cápsula fibrosa de la rodilla. Ahí lo podemos ver. Va a conectar el cóndilo femoral lateral a la cabeza de la fíbula. Ahí se ve muy bien. Bueno, también tenemos que va a limitar la rotación entre el fémur y la tibia. Ok, ahora pasaremos con el menisco lateral. Vamos a tener que es un cartílago semicircular. Vamos a tener que en su parte más externa va a ser grueso y convexo, y en la parte más interna va a ser delgado y cóncavo. Va a estar unido en el área intercondilar de la tibia. Ok, bueno, vamos a pasar al ligamento cruzado anterior. Bueno, tenemos que es una banda fibrosa que va a unir a la tibia al fémur. Va a estar igual dentro de la cápsula fibrosa. Aquí está. Y bueno, también va a limitar el deslice que va a tener los cóndilos sobre la tibia. ¿Esto para qué? Para que cuando la rodilla no se flexione no se vaya a zafar, por así decirlo. Este va a ser el más delgado y el más débil de los ligamentos cruzados, ¿ok? Su nombre de los cruzados lo vamos a explicar más adelante, porque en la parte posterior se va a ver perfectamente por qué se les llama así, ¿ok? Una herida muy común de la rodilla en esta parte va a involucrar al ligamento anterior cruzado y al menisco lateral, y también al ligamento colateral fibular. ¿Por qué? Porque cuando los futbolistas o los ciclistas se lastiman, normalmente la pierna queda invertida hacia este lado, o sea, es como si diera, el pie va a quedar ahora sí que en la parte medial y el talón va a quedar en la parte lateral, y entonces estos dos se van a lastimar muy gravemente. Bueno, ahora pasaremos al menisco medial. La descripción es igual que el otro, va a ser en la parte externa más grueso y cóncavo, en la parte interna va a ser más delgado y convexo. Digo, perdón, al revés. En la parte externa va a ser grueso y convexo, y en la parte interna va a ser delgado y cóncavo. Va a estar unido a la parte intercondiliar de la tibia, y va a estar unido también al ligamento tibial colateral, el que está acá. Ok, bueno, a ver. Ahora tenemos al ligamento colateral tibial. Bueno, la única diferencia de este sobre el otro va a ser que va a unir a la tibia y al fémur, y el otro unía a la fíbula y al fémur. ¿Ok? Bueno,
Ahora aquí tenemos la membrana interósea de la pierna. Como recordarán, esta ya la han visto antes en mi video del antebrazo. Bueno, va a ser una capa gruesa de tejido conectivo y va a separar a la parte anterior y posterior de la pierna. ¿Ok? Tiene unas aberturas que van a permitir a los vasos sanguíneos atravesarlas en las partes proximales. Aquí tenemos una, y en la parte distal, aquí se ve otra. Bueno, vamos a tener que en esta se van a unir varios músculos, como ya habíamos visto antes. Bueno, en la parte más inferior vamos a tener el extensor del dedo grande o el dedo gordo. El origen va a ser del calcáneo en la parte dorsal. Va a insertarse en la parte dorsal y en la, en la falange proximal del dedo grande, y su inervación va a ser dada por el nervio fibular profundo. Bueno, y aquí tenemos el extensor de los dedos del pie corto. La extensión va a ser de los dedos del 2 al 4 y el origen va a ser del calcáneo en la parte dorsal. Bueno, y se va a unir también a los tendones del extensor largo de los dedos. Bueno, la inervación va a ser dada por el nervio fibular profundo. Y bueno, pasaremos a la parte del esqueleto de la pierna. Aquí tenemos al fémur, el cóndilo lateral del fémur, el cóndilo medial del fémur, la patela o rótula, la cabeza de la fíbula en sí, la parte central de la fíbula, perdón, y el maleolo. El maleolo, como recordarán, es el que va a provocar una proyección en la piel. Bueno, y en la tibia vamos a tener la tuberosidad de la tibia, toda la tibia en sí, la parte central de la tibia y el maleolo medial. Bueno, y aquí tenemos el astrágalo, que tenemos que va a ser un hueso irregular y va a tener tres caras distintas para la articulación. Uno que va a ser de la tibia fíbula, que va a formar el tobillo, otra para el hueso escafoides y otra para el hueso calcáneo. Pasaremos a lo que vendría siendo el hueso escafoides. Bueno, tenemos que va a ser un hueso con forma irregular del tarso, articulación cóncava proximal, se articula con el astrágalo. Una parte convexa distal se une con los huesos cuñiformes o de cuña. Bueno, acá tenemos el calcáneo. Ahí se medio alcanza a ver una parte del calcáneo. No es todo, pero es una parte. Bueno, tenemos que se encuentra en el pie, en la parte posterior. Va a ser el hueso más posterior del tarso y va a ser el hueso también más largo del tarso. Va a tener una forma irregular y se va a articular con el astrágalo y el hueso cuboides. Bueno, pasaremos con... Bueno, aquí tenemos el hueso cuneiforme medial, que vamos a tener que se va a articular con el hueso cuneiforme intermedio, con el hueso escafoides y con los metatarsales 1 y 2. Bueno, ahora pasaremos con el cuneiforme intermedio, que se va a articular con el cuneiforme lateral, el medial, el hueso escafoides y el metatarsal 2. El lateral, que se va a unir que se va a articular, perdón, con el cuboides, con el cuneiforme intermedio, con el hueso escafoides y con el metatarsal 3. Y por último tenemos el cuboides, que va a tener forma de cubo, que de ahí viene su nombre. Se va a encontrar entre el calcáneo y los metatarsales 4 y 5. Bueno, y también se va a articular con ellos. Bueno, ahora pasaremos a los metatarsales. Como podemos ver, son del 1 al 5. Ok, bueno, van a ser 5 pequeños huesos, pero a la vez son largos, como podemos ver. Son bastante largos. Ok, bueno, ahora pasaremos con las falanges proximales, que son 5, con las falanges medias, que son 4, porque como recordarán, el dedo grande, el dedo gordo,
no tiene las falanges medias, solamente tiene falange proximal y distal. Y acá tenemos las falanges distales, que pues estas van a ser las puntas de los dedos, como podrán verlo. Ok, bueno, ahora pasaremos a la parte posterior, los gastrocnemios. Bueno, la acción de este va a ser la flexión plantar del pie y la flexión de la pierna. Va a tener un origen de la parte medial del fémur, del cóndilo medial, y la parte lateral del fémur, del cóndilo lateral, obviamente. La inserción va a ser en el calcáneo. Ahorita se los muestro. Aquí podemos ver que se va a insertar en el calcáneo. La inervación va a ser dada por el nervio tibial. Ahora veremos también aquí que tenemos tendón del calcáneo, que como ya les había mostrado se forma una proyección en la piel. Bueno, tenemos que va a ser dado por la unión de los tendones del gastrocnemios y del sóleo. Se va a extender de la pierna a la parte media hasta el calcáneo. Okay. Vamos a tener que es el tendón más fuerte del cuerpo. ¿Que por qué? Porque debe de levantar todo el peso del cuerpo mientras dura la flexión plantar. ¿Ok? O sea, pararse en las puntitas, como así le dicen algunos. Bueno, ahora pasaremos a una capa de disección más profunda. Tenemos el músculo plantar. ¿Ok? La acción de este va a ser la flexión plantar del pie y la flexión de la pierna. El origen viene del fémur, en la parte posterior distal. ¿Ok? Bueno, y se va a insertar en el calcáneo. La inervación va a ser dada por el nervio tibial igual. Este músculo vamos a tener que es un músculo débil, pero bueno. Y también se ocupa el tendón de este como trasplante de tendón en otros casos que necesite. Y aquí tenemos el músculo sóleo o soleus, como le prefieren llamar. Bueno, tenemos que va a tener un origen en la tibia de la parte proximal posterior y en la fíbula igual de la parte proximal posterior del centro. La inserción va a ser en el calcáneo a través del tendón del calcáneo, como ya lo habíamos visto, que es todo esto. La inervación va a ser dada por el nervio tibial, ¿ok? Y como ya les había dicho, el tendón calcáneo o de Aquiles va a estar formado por los tendones del gastrocnemio y del sóleo. Ahora pasaremos a otra capa más profunda. Aquí tenemos la continuación que no pudieron ver en el video anterior de la cápsula fibrosa de la rodilla. Bueno, ya la expliqué, así que no la volvería a explicar. Bueno, hasta aquí tenemos el músculo popliteus o popliteo, como le prefieran llamar. La acción de este va a ser la rotación lateral del muslo, ¿ok? Y la rotación medial de la pierna sobre el muslo, perdón, ¿ok? El origen va a ser del fémur en la parte lateral del cóndilo. La inserción va a ser en la tibia en la parte posterior del seno. O sea, en la parte posterior, en la parte proximal. La inervación va a ser dada por el nervio tibial, ¿ok? Vamos a tener que este músculo va a ayudar a desbloquear, por así decirle, la rodilla cuando se encuentra en extensión completa. Bueno, ahora pasaremos al músculo tibial posterior. La acción de este va a ser la flexión plantar del pie y la inversión del pie. El origen va a ser de la tibia en la parte posterior central y en la fíbula en la parte posterior central igualmente y también de la membrana interósea. Vamos a tener que se va a insertar en el escafoides, en los cuneiformes y en los metatarsales del 2 al 4. La inervación va a ser dada por el nervio tibial. Aquí tenemos el flexor de los dedos largos, del dedo de los dedos largo. Bueno, este ya lo expliqué, así que ya me pasaré al siguiente. Y aquí también tenemos el flexor
de los dedos, del dedo gordo largo. Este ya lo había explicado también, así que pues me pasaré a lo que sigue. Bueno, ahora llegamos a una parte interesante sobre la articulación y aquí está lo que les había dicho de los ligamentos cruzados. Pero bueno, este es el ligamento tibial colateral, que ya los expliqué, el menisco medial, y aquí viene lo que vendría siendo el ligamento cruzado posterior. Bueno, vamos a tener que se llama cruzado. ¿Por qué? Porque se cruzan al momento de entrar en esta parte. Aquí tenemos el ligamento anterior cruzado y el ligamento posterior cruzado. Aquí podemos ver que se cruzan. Pero bueno, la acción de este va a ser lo mismo que el anterior, solamente que este va a ser el más grueso y el más fuerte de los ligamentos cruzados. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos el menisco lateral y el ligamento fibular colateral. Aquí tenemos la membrana interósea, que ya les había explicado también. Y bueno, ahora llegaremos también a la parte del esqueleto en la parte posterior. Aquí tenemos la fosa intercondilar del fémur. ¿Ok? Aquí tenemos el cóndilo lateral de la tibia, el cóndilo medial de la tibia, la cabeza de la fíbula, y ya, todo lo demás que ya les había explicado, el astrágalo y lo que vendría siendo el calcáneo, que es el famoso talón que le dicen. Bueno, ok, creo que eso sería todo. Que tengan buena tarde o buen día. Hasta luego.